Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Ultimatum MX? Muy buenas tardes. Vamos ahora al espacio de la entrevista y nos da mucho gusto recibir aquí en los estudios a la maestra Magda Ortiz Salomón, coordinadora del Pacto por la Primera Infancia. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, gracias por el espacio para difundir este importante llamado que hoy tenemos para la población y ya hablaremos del tema. Sí, Javier Guizar, muy buenas tardes. Alejandro, buenas tardes. Muy bien, pues para poder entender esto, explíquenos qué es este Pacto por la Primera Infancia, cómo trabajan, es una asociación civil, ¿qué es? Sí, muchas gracias. Con gusto. El Pacto por la Primera Infancia somos un colectivo de organizaciones, fundaciones empresariales, instancias de investigación, que estamos reunidas en torno a los derechos de la primera infancia. Coordinamos, este colectivo es el más grande de primera infancia aquí en nuestro país, es a nivel nacional. Coordinamos alrededor de 500 organizaciones, instituciones, fundaciones. Alrededor de 50 tienen trabajo acá en el estado de Chiapas. Y desde luego somos una asociación civil sin fines de lucro, apartidistas, que trabajamos por hacer de la primera infancia una prioridad nacional. Y en los estados habemos coordinaciones estatales. Yo tengo pues el gusto de estar aquí en la coordinación del estado de Chiapas. Y me preguntaba qué es lo que hacemos. Promovemos con los gobiernos a nivel federal, estatal y municipales políticas públicas para proteger y atender integralmente los derechos de la primera infancia. También al coordinar a este colectivo de organizaciones y fundaciones, asociaciones chicas, medianas, grandes, no importa, también promovemos su fortalecimiento, sus actualizaciones, su fortalecimiento institucional y de su causa, porque ellas desde su trinchera están aportando a los derechos de la primera infancia, no necesariamente directamente, no es que tengan que tener en su población directa a niños y niñas en primera infancia, pero puede ser que hagan investigación o puede ser que trabajen con jóvenes y esos jóvenes cuando hayan decidido embarazarse ya van a entender más la temática. Entonces puede ser que trabajen con varios grupos de población, pero estamos de acuerdo ya les hablaré de 12 puntos específicos que son los que promovemos con candidatos, con candidatas, con ciudadanía en general, para proteger integralmente los derechos de la primera infancia. También dentro del pacto, además de promover políticas públicas, de fortalecer a las organizaciones que nos integran y que cualquiera puede sumarse, también llevamos a cabo investigación y la ponemos a disposición de la población en general y de los tomadores de decisiones en los sectores públicos, privado y social. Eso también es algo muy valioso que considero que este colectivo Pacto por la Primera Infancia pone a disposición su producto de investigación. Y también hacemos movilizaciones ciudadanas. ¿Qué quiere decir esto? Que si vemos que alguna decisión pública se va a tomar y eso amerita un llamado de la ciudadanía a decir, oigan, no, esto es importante que se mantenga, ¿no? Entonces también desde las organizaciones, desde la población, somos como el vector, como el puente con los tomadores de decisiones para hacer valer esa opinión de la ciudadanía y no se vulneren los derechos de la primera infancia. Entonces todo eso hacemos desde el pacto, además de lo que cada organización hace libre y autónomamente desde sus trincheras. El pacto de la primera infancia o los acuerdos a que se lleguen en el pacto por la primera infancia, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué edad? ¿Qué riesgo corre esos niños o niñas? ¿Y cuáles son los grandes retos? Sí. Pues bueno, primero explicar, porque a lo mejor es un término con el que no toda la gente está familiarizado, ¿no? Lo que es primera infancia, y son nuestros primeros años, los primeros años de los que estamos hoy aquí, de los 0 a los 5 años, es decir, antes de entrar a primero de primaria. Entonces, estos 5 primeros años de nuestras vidas fueron nuestra primera infancia, son la primera infancia de las demás personas, y se ha comprobado, Javier, que son los más determinantes para el resto de nuestras vidas, para el resto de nuestras capacidades. En estos primeros años se siguen forjando las conexiones neuronales que van a determinar para el resto de nuestras vidas nuestras capacidades productivas, cognitivas, intelectuales, sociales. Entonces, todas las capacidades que hoy tenemos tienen un factor de origen en los primeros años. Entonces, primero es explicar qué es la primera infancia, por qué es tan importante, para entender que los problemas que hoy enfrentamos, como los problemas asociados a una mala salud
la tendencia que tenemos a la hipertensión, a la obesidad, al sobrepeso, a la diabetes, la propensión a las adicciones, la propensión a conductas antisociales, ya en el término social y en el tema de seguridad, que hoy tanto nos importa en todo el país, tiene un factor de origen en la primera infancia. Si en nuestros primeros años no recibimos, además de una adecuada nutrición, salud, estimulación, protección y estos apegos que son necesarios, ¿no? Antes se creía que el apego era como algo negativo, pero al contrario, son estas elementos que los niños y niñas necesitan para desarrollarse plenamente. Entonces, si sí obtenemos todo eso en nuestros primeros años, nuestras capacidades se verán reforzadas y están listas para el resto de las etapas. Si no lo tenemos, nuestro cerebro va a quedar marcado para siempre. Entonces, cuando me hablabas de los riesgos, es si no atendemos integralmente, no parcialmente, si no atendemos toda la gama de lo que se necesita en nuestros primeros años, nuestras capacidades, nuestros cerebros y el desarrollo social y económico va a estar mermado. Entonces, me gustaría hablar un poquito más de la situación de la primera infancia en el estado de Chiapas para... A eso iba, ¿cómo está Chiapas? Claro. Entonces, bueno, me preguntan así, bueno, ¿cuántos, ya nos dijiste, de 0 a 5 años son los niños y niñas que tenemos aquí en el estado? ¿Cuántos son los niños y niñas que tenemos, no? Entonces, estamos hablando en cifras de alrededor de 820,000 niños y niñas en su primera infancia en el estado de Chiapas. Ese es el segmento, la cantidad de niños y niñas en sus primeros años, ¿no? De 0 a 5. La situación en el estado. Se ha medido, no por nosotros desde el pacto, sino desde Coneval, ustedes conocen el trabajo que hace Coneval, y tenemos una cifra de 79.3% de pobreza en la primera infancia. Esto es prácticamente 8 de cada 10 niños y niñas en el estado de Chiapas en sus primeros años, en su primera infancia, viven en pobreza. Esto es una cifra muy lamentable, es una cifra mayor a la del promedio de la población, porque esto nos indica que niños y niñas en sus primeros años tienen más carencias que la población en general. Y debiera ser lo contrario. Ya hablamos que es la etapa más importante, sin embargo, es la etapa que más carencias tiene. Quiere decir que tenemos que apostarle y tenemos que invertirle en los primeros años para atender esta contradicción, ¿no? La etapa más importante y la que peores indicadores tiene. En materia de salud y nutrición, seguimos enfrentando una población importante de primera infancia con desnutrición, con anemia, ¿no? Las cifras nos hablan hasta una tercera parte de la población o una cuarta parte con esta malnutrición. El sobrepeso y la obesidad es algo que no hemos logrado todavía erradicar, desde luego que no. Y esto va a afectar la salud en el resto de las etapas. No nada más es algo que pasa en los primeros años, es algo que va mermando nuestro cuerpo para el resto. En materia de educación, a veces se cree que los primeros años no necesitan educación, que hasta que entren al preescolar, no, es una creencia que teníamos, que era un lastre. Ahora está comprobado que desde el nacimiento, incluso antes del nacimiento, se necesita estimulación, se necesitan oportunidades de aprendizaje. Es lo que le llaman aprendizaje temprano, pero no es porque sea antes de tiempo, es porque si empiezan a recibir estas oportunidades de aprendizaje hasta que lleguen a la primaria, es demasiado tarde, va a ser un aprendizaje tardío. Entonces, la reflexión con base en la situación de la primera infancia en cuanto a educación es, en educación inicial, que es este nivel antes de entrar a preescolar, que es parte del básico, ahora, a partir del 2019, los primeros años también se consideran como parte de la educación básica, tenemos una cobertura que no pasa el 7% en el estado de Chiapas, en comparación de un 70 y pico a nivel preescolar. Fíjense el salto. A pesar de que se dio esta nueva política nacional de educación inicial para todo el país, con el compromiso para que estados y municipios expandieran la educación inicial, vamos muy abajo. Tenemos un gran reto de lograr la expansión a la educación inicial en el estado de Chiapas. Somos el estado con mayor número de niños y niñas en su primera infancia y el estado con menor centros de atención infantil para los niños y niñas que tenemos, y una cobertura muy escasa. Entonces este también es un punto importante del que es necesario hablar para entender que si los niños no tienen una educación inicial de calidad y suficiencia
y como lo mandata la Constitución, gratuita, como debe ser la educación inicial, al igual que la secundaria y la primaria, que son parte de la básica, no vamos a tener niños y niñas que lleguen bien al preescolar, y no vamos a tener niños y niñas que lleguen bien a la primaria, y así sucesivamente. Entonces es importante que como población sepamos que tenemos un gran reto con la primera infancia, que tenemos que atender a casi 900,000 niños y niñas cada año están haciendo, desde luego, y tenemos que tener servicios y programas destinados para atender estas necesidades. Ahorita, no después es demasiado tarde. Pero ¿cómo concretarlo? ¿Cómo aterrizarlo? Porque oficialmente se reconoce solamente el nivel preescolar, que habría que crear otro nivel, en primer lugar. Segundo lugar, el apego que tienen los bebés a sus mamás. ¿Cómo se resolvería eso si es un problema que se deba atender por aparte, según lo que estoy entendiendo? Qué bueno que haga esas preguntas. Uno, a partir de 2019 se reformó la Constitución del país y el nivel inicial es parte del nivel básico. Entonces entra como básico, ya no es un nivel aparte. La educación inicial de 0 a 2 años, que incluye, no es meter a un bebé en un pupitre, como se malentiende, no es eso la educación inicial, es el acompañamiento a las familias para una crianza positiva, para que ellos sepan apoyar a sus hijos e hijas con una adecuada estimulación, una adecuada nutrición, una adecuada ¿Cómo es ese protección. acompañamiento? ¿En sus casas? Puede ser de varias maneras. En los centros de atención infantil, que le llaman la modalidad escolarizada, mamás y papás, cuando vas a lo que eran antes las guarderías, ahora centros de atención infantil, el personal que debe estar capacitado en desarrollo infantil temprano, te puede explicar a ti como mamá y papá cómo hacerle para que también en casa favorezcas el desarrollo. Además del programa pedagógico que se tenga al interior del centro de atención infantil, especializado en niños de 0 a 2 años. Entonces sí hay una estructura pedagógica, hay una metodología, es parte del nivel básico y se puede dar tanto en estos centros, en los centros privados, en las guarderías, en las estancias infantiles. Lo importante es que se haga profesional. Incluso hay en otros estados licenciatura en educación inicial. Pero es un gran reto, o sea, Claro. Educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, 4 momentos de educación básica, luego a media y superior, pero en la básica, Sí. porque digo, con este gobierno, y no hago una crítica, no le han dado importancia al inicio de esto, lo que son de 0 a 3 años, ¿no? Educación inicial, donde el niño iría a estimulación temprana, donde el niño, Sí. para que cuando llegue al preescolar, que tiene otra función y no es leer y escribir o aprender las tablas, es la socialización, la psicomotricidad, gruesa, fina, lateralidad, arriba, abajo, ¿no? Sí, Entonces, sí. Y el acompañamiento a y el papás y mamás, acompañamiento. que también se da, es lo que hace CONAFE en las comunidades. No necesariamente es estructurado en un salón, en un centro de atención infantil. También el trabajo comunitario de socializar estos temas, de explicar a papás y mamás, de escuchar cuáles son sus problemas de crianza, eso también es parte de la modalidad inicial no escolarizada. Este acompañamiento a papás y mamás, en otros estados, en otros países hay programas de línea telefónica, de mensajitos, de reforzar mensajes para la buena crianza, cómo hacer en caso de berrinche, cómo hacer en caso de que los niños y niñas no estén gateando. Y lo que mencionabas hace un momento de lo del apego, cómo hay que resolverlo. Lo que nos dicen los especialistas es que el apego no se tiene que resolver, se tiene que fomentar. El apego es una manera para que los niños y niñas crezcan seguros y se tiene que fomentar el apego con papás y mamás y sus cuidadores. El primero es con papá y mamá. Los segundos van a ser con otros miembros de la familia, con sus hermanos, lo cual es muy positivo y lo necesitan para estar socializando entre pares. Y cuando pasan a la educación inicial, a la educación preescolar, el apego también se forja con sus cuidadores y con sus agentes educativos. No es que dejes el apego para papá y mamá y se lo turnes al cuidador o al agente educativo. Es hacer un acompañamiento gradual. En muchos lados, en las estancias infantiles, en los maternales, la mamá no es que se desaparezca de un día para otro, voy, lo dejo, el niño está llorando y hasta las 4 horas regreso. Eso es algo muy violento, digamos, para niños y niñas. Si la mamá se puede quedar, el niño está viendo que ahí está mamá,
Entonces la transición es progresiva. Esos son acciones que debemos de conocer e implementar, no hacer las cosas cuadradas e impedir que este tipo de transiciones se den. Pero ahora lo que nos dicen los expertos es, el apego es algo positivo, construyamos desde ahí, ¿no? Entonces hay que favorecerlo. ¿Cómo resolver cuando las mamás trabajan, cuando las mamás no quieren salir de casa? O sea, a eso me refiero. Sí, desde luego. Por eso, la política de educación inicial habla de expansión de la educación inicial. Quiere decir que tiene que haber estos centros de atención infantil en todo el país, suficientes y de calidad, para que mamás y papás trabajen o no trabajen, puedan llevar a sus niños a estos centros. El reto es financiar y que haya personal capacitado en todos los municipios del estado y del país para que papás y mamás puedan llevar independientemente de su condición laboral. A nosotros, cuando íbamos a entrar a la primaria, no nos exigieron que nuestras mamás trabajaran para podernos recibir. Maestra Magda Ortiz, hace unos días Coneval dio a conocer que somos más de 130 millones de mexicanos, de los cuales 5.9 millones de niños y niñas de 6 años, de 0 a 6 años en México, que están en una situación muy difícil y tal parece que nadie ve, y que además a ningún gobierno del PRI, que estuvieron en el poder, pasaron los panistas, hoy están los morenistas, ha sido un tema de política pública prioritario. Entonces son 6 millones prácticamente de niños de 0 a 6 años. No hemos visto que en las campañas de ningún candidato esté el tema de la primera infancia, así lo llaman ustedes, o políticas públicas enfocadas a niños y niñas que estén de 0 a 6 años, o niños y niñas ahora que son y adolescentes, porque así lo ponen, ¿no? En el caso de Chiapas, sí es alarmante cuando me dice que de 10 niños, 7.5 están en 9.3, casi 8 niños de 10 están en una situación muy compleja, ¿no? Muy compleja, que es desnutrición, violencia, hoy puede ser hasta traslado por temas de inseguridad, o sea, por muchos factores. Es un gran reto. Sí se van a comprometer tanto el gobierno federal, no sé si hay acuerdos, y los gobiernos estatales a firmar estos convenios, esta propuesta que nace de la ciudadanía y de empresarios que están comprometidos con este país, y decirle al gobierno, esto nos preocupa, ¿sí le van a entrar? Bueno, efectivamente desde el colectivo, integrado, como decíamos, por más de 500 instancias, estamos haciendo un llamado a los candidatos y candidatas de todo el país a los puestos de presidencia de la República, gubernaturas en donde va a haber elecciones, legislativos, tanto federal como en los estados, y presidencias municipales, a todas las personas aspirantes a estos cargos de elección popular. Desde el Pacto por la Primera Infancia les estamos haciendo un llamado para comprometerse públicamente por los niños y niñas desde sus primeros años, en el entendido de que es lo hemos hablado en el programa, es la etapa más importante y la que necesita más inversión y atención, y es la que menos lo tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Me gustaría hacer partícipes a la población en general de este llamado. Hemos desarrollado una plataforma en línea con información sobre estas metas importantes que son las que nos unen a todos los integrantes del Pacto por la Primera Infancia, que tiene que ver con los derechos principales de la primera infancia. Estamos hablando de vivir sin pobreza, de vivir sin desnutrición, de vivir con una adecuada lactancia materna, con adecuada educación inicial y preescolar, con su derecho al juego protegido y facilitado, con protección contra el maltrato. Entonces, esas 12 metas las plasmamos en lo que hemos llamado también, al igual que el colectivo, el Pacto por la Primera Infancia. Entonces, hemos cargado y hemos hecho parte de este llamado, estos pactos, para decirle, candidato y candidata, firma ya, comprométete por la primera infancia. Trabaja por estas 12 metas, y además, si eres presidente de la República, o si eres gobernador o gobernadora, o presidenta municipal, en el informe de gobierno, dinos qué estás haciendo por la primera infancia. En tu plan de gobierno, el nacional, el estatal y el municipal, plasma
Queremos ver que la primera infancia está contenida en los planes de gobierno. Sí, porque al firmar se comprometen entonces las políticas públicas, a llevarlo a sus el presupuesto, el sí. Producto Interno Bruto, tendrían que destinarle a este proyecto que es de 0 a 5 años en la primera infancia. Es parte del llamado. Del diputado, sí. Desde el gobernador, presidente sí. municipal, tendrían que su rubro, sí. decir, bajarlo a su ámbito de competencia. Esto, ¿no? Y le entro con esto, ¿no? Sí. En presupuesto, en planes, en propuestas de política pública, en el informe de gobierno, Secretaría de Educación, Salud, todos participan. No es un tema de DIF. Sí, sí. DIF no tiene por qué atender todo, es imposible que él atienda integralmente todo. Nuestros derechos los atienden salud, educación, seguridad pública, fiscalía, poder judicial, un sinfín de dependencias a los derechos de los adultos, ¿no? ¿Por qué habríamos de creer que a los derechos de los niños y niñas nada más los debe de atender una sola institución? Sería un error, ¿no? Entonces, a través de este llamado me gustaría, si tenemos el video de llamado, si lo podemos compartir. Bueno, ya nos adelantamos a ver, sí, este llamado se lanzó y tenemos ya por parte de las 3 personas candidatas a la presidencia de la República un sí por la primera infancia que van a plasmar este próximo lunes en Ciudad de México. Y este llamado también... Doña Claudia, doña Xochitl, sí. Y el señor Maya firman el lunes el Pacto por la Primera Infancia dirigido a la Presidencia de la República. Y eso quiere decir que vamos a estar trabajando en equipo para lograr, desde el Pacto por la Primera Infancia, este colectivo tan grande que somos, y quien ocupe la presidencia, trabajar por estas 12 metas en favor de los derechos de niños y niñas en su primera infancia. Y a nivel estatal también hemos hecho un llamado a las personas candidatas a la gubernatura, a los candidatos y candidatas al Congreso del Estado, al Congreso de la Unión por parte de Chiapas y a las presidencias municipales. Lo estamos haciendo a través de la plataforma que me gustaría que pudiéramos revisar en unos momentos. Pero ya tenemos la respuesta afirmativa por parte de las 3 personas candidatas y el 22 de mayo, miércoles, se va a firmar aquí en Tuxtla Gutiérrez en un acto ciudadano. No es un acto de los candidatos, es un acto de nosotros como población interesada, al que los invitamos a que firmen públicamente. Lo estaremos compartiendo en las redes del Pacto por la Primera Infancia, también si al final se pueden compartir, para que la población sepa que se están comprometiendo acá en el estado las personas candidatas a la gubernatura y le den seguimiento, porque también es lo que hacemos, dar seguimiento a estos compromisos. Entonces estamos muy contentos. El 22 de abril las candidatas y el candidato a la presidencia, y el 22 de mayo las personas aquí en el estado de Chiapas. En comparación con otras naciones similares a México, ¿cómo se atiende este problema? ¿Van más avanzados que nosotros? ¿Van iguales? ¿Van más atrasados? ¿Qué información hay de eso? Sí, comparando efectivamente a nivel de otros países cuyas sociedades tienen mejores índices de desarrollo, se ha visto que tienen una inversión en primera infancia más alta. Incluso ya hubo un doctor en economía, el doctor Heckman, que en el 2012 ganó el Nobel porque él demostró que las inversiones en la primera infancia eran las de más alto retorno. Cada peso, cada dólar que se mete en proyectos, en programas de atención materno-infantil, de educación inicial, tienen más alta tasa de retorno. Quiere decir que dan más por menos. No quiere decir que le tengamos que meter menos, quiere decir que son las inversiones más inteligentes y las más de más alto retorno en los primeros años de vida. Entonces, con ese conocimiento es que en otros países ya se están asegurando las inversiones en los primeros años. Acá nosotros desde el Pacto también tenemos a disposición de la población estudios del presupuesto, de cómo está avanzando o retrocediendo la inversión en primera infancia. También están disponibles en la página pactoprimerainfancia.org.mx, y ahí cualquiera puede ver cómo está evolucionando la inversión en nuestro país, respondiendo a tu pregunta de cómo lo estamos haciendo. Demostrando en inversión es una manera de asegurar que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Y para eso es que también nos metemos a revisar cómo se están gastando los presupuestos. Los indicadores, la educación inicial, la cobertura de educación inicial ha bajado también en estos años. La pandemia desde luego pegó mucho, pero en otros países lo que hicieron fue, las escuelas es lo último que cierra y lo primero que abre. Y aquí hicimos exactamente lo contrario.
Finalmente, de mi parte, ¿se pueden sumar otros actores a este colectivo? ¿Cómo le pueden hacer? Sí, qué buena pregunta, muchas gracias. Ahora lo que estamos pidiendo es que como ciudadanos y ciudadanas se sumen a este llamado y le digan a los candidatos y candidatas, firmen el Pacto por la Primera Infancia, comprométanse. En la página elecciones.pactoprimerainfancia.org.mx, si la podemos compartir, ahí vienen los pactos. Yo como ciudadana le puedo decir, candidato, quiero que te enteres de la importancia de los primeros años y que te comprometas, ¿no? Entonces es una manera. A través de las redes sociales también difundamos este llamado para que nuestros candidatos y candidatas firmen el Pacto por la Primera Infancia. También desde las organizaciones se pueden sumar al colectivo. El pacto está abierto y no necesariamente tienes que tener población de niños y niñas en primera infancia para poder ser parte del pacto, ¿no? Hay fundaciones que no tienen atención a población infantil, sin embargo están en el pacto. Entonces también la invitación está abierta. Síganos y contáctenos. Mis datos y los datos de todo el equipo del pacto están en la página y ahí podemos atender su interés en sumarse al colectivo, en formar parte de esta gran comunidad que es la más grande en primera infancia en el país, y de tocar la puerta. Les apoyamos porque muchos dicen, nosotros ya sabemos el caminito, otros no, pues entonces nosotros los podemos acompañar para que también seamos testigos de este esfuerzo que está haciendo la ciudadanía y los candidatos que se van a comprometer. Los candidatos y candidatas pueden meterse a la página, pueden descargar el pacto, pueden firmarlo y volverlo a subir con su foto de que ya firmaron el pacto, o pueden también hacerlo mediante un acto, invitarnos a nosotros como colectivo para ser sus testigos, a la ciudadanía, decir, hoy me estoy comprometiendo por el Pacto por la Primera Infancia. Esperamos que los candidatos y candidatas del estado de Chiapas reciban este llamado y se vayan comprometiendo durante abril y mayo a firmar el pacto, a trabajar por los derechos de los niños y las niñas en sus primeros años, que nos importan a sus electores, a papás, mamás, abuelos, abuelas, tíos, tías, agentes, cuidadores. Queremos que los candidatos tomen este tema y se comprometan. Muy bien, pues muchas gracias, maestra Magda Ortiz Salomón, coordinadora del Pacto por la Primera Infancia. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y los invito a que vean la página elecciones.pactoprimerainfancia.org.mx, conozcan el material, conozcan los videos de llamado, conozcan los pactos para que seamos portavoces, hombres, mujeres de todas las edades ante nuestros candidatos y candidatas. Muy bien, gracias. Éxito. Gracias, audiencia, también gracias.